A ver, Nicolás aquí nos va a dar el ejemplo de lo que es una bomba. Una bomba yucateca. A ver. Un yucateco se cayó desde lo alto de una iglesia. Ningún hueso se le quebró porque cayó de cabeza. ¡Bomba! Me gusta, me gusta. Amigos, amigas, ¿cómo se encuentran? Hoy vamos a hablar sobre una de las culturas más fascinantes que han vivido en el planeta Tierra, los mayas. Nos encontramos en Yucatán, al sur de México, región que muchos dicen es la cuna de los mayas modernos. Pues si bien hoy en día encontrar lo que podríamos decir mayas 100% puros es algo imposible, acá encontramos a muchísimas personas que son descendientes directos de los mayas. Tienen las características físicas e incluso el lenguaje maya bastante arraigado. No significa que todas las comunidades hablen realmente maya, pero hablan un español mezclado con palabras prehispánicas, palabras ancestrales. Muy comúnmente llega alguien y te dice, ¿qué pasó? Pelaná, que pelaná es como su palabra para decir amigo, o bien un pequeñito insulto por ahí, entre otras más que vamos a estar ejemplificando. Entonces sí, de una manera casual, no muy elaborada, quiero que cubramos un poco de la historia de ciertos sitios que se llegan a encontrar y evidencias que quedan en nuestro llamado mundo moderno. Así que vamos, esta región de Yucatán, México nos espera. Normalmente diría vamos a darle, pero estamos en territorio maya, así que diré Koosh. Comencemos con la ubicación geográfica y los rasgos físicos de los mayas. Los mayas hasta la fecha pueden ser encontrados en 5 territorios: Guatemala, Honduras, El Salvador, Belice y México. Curiosamente se cree que iniciaron en Guatemala y que después se fueron desplazando al resto de Centroamérica y subieron también hacia México. Ahora, para hablar sobre teorías de sus orígenes, tenemos que hablar sobre sus rasgos físicos. Los mayas se caracterizan por ser de estatura baja o bien mediana, suelen ser de piel morena y tienen los ojos rasgados. De hecho, en muchos aspectos físicos nos recordarían a una persona de Asia. Tú vas tal vez a Camboya, a Vietnam, a ciertas zonas de China y te vas a encontrar con personas que tienen rasgos físicos demasiado similares. Pues de hecho hay una teoría que nos dice que los mayas vinieron de Asia. Tenemos que irnos a demasiados miles de años atrás que se desplazaron hacia esta región y por eso es que hay evidencias de civilizaciones mayas de cientos de años antes de Cristo. Ahora vamos a hablar un poco sobre su lenguaje, sus expresiones y sobre cómo se siguen usando en el español moderno en ciertas regiones de México y tal vez otros países. Estoy acá con el buen Russell, que es nacido y criado en Yucatán. Le voy a preguntar algunas palabras mayas para que veamos cómo es que se mezclan con el español moderno. A ver, entonces, por ejemplo, la palabra pelaná, ¿esto qué es y cómo la usas? Es algo común para nosotros entre amigos, es como un saludo, ya como que más como de hermandad, ya es algo común, se ha vuelto algo común, pero en realidad sí es un insulto. ¿Y sí. cómo saludarías a alguien? A ver. Hey, ¿qué onda tú, pelaná? Pues, es algo así. ¿Qué me dices de hacer moloch? ¿Esto qué es? Alguien que fastidia mucho y todos vamos a hacerle moloche, vamos a poner. ¿Como hacerle bolita o qué? Sí, bolita. Ok. Oye, encontré esta otra palabra en internet. ¿Pirish? Pirish. Pirish. Pirish, su pollito del niño. Oh, pero ¿qué significa pirish? ¿Tu miembro de un niño o de una pirish? Ah, ¿de verdad? Ah, ok, es el pirish. Sí. Ese. A ver, la palabra posh, Es como que se te está antojando una comida y dices, tengo posh de esto. como que tengo antojo de, tengo deseo de esto, Sí. tengo posh. Ahora, ¿qué me dices de la palabra wishar? Es una palabra en lenguaje maya que es orinar, como es en decir voy a orinar o voy a wishar. Voy a wishar. Sí, voy a wishar. He escuchado que luego la gente usa una expresión que es como fo. ¿Esto qué Así, significa? Es como que no me gusta, no, como que no me pasa algo, como que fo, como que asco, algo así. Oye, tengo aquí otra palabra que encontré en internet, pichón. ¿Esto qué significa? Es un pájaro. El pájaro. Sí, es un pájaro. Ah, ok. Como el miembro masculino, pues. Sí. ¿Ok? Ah, ok.
No sabía, la encontré en internet, la encontré. A ver, ¿qué otra tienes? No sé. Cotenjana, vamos a, ven a comer. Ok, entonces Kotenhana, Sí, ven a comer. como vente a comer. Por ejemplo, para saludar, ¿cómo dirías? Maloquín, que quiere decir buenas tardes, buenos días o buenas noches. Y para decir gracias se dice yumboti. Jumbot, Claro, que quiere decir Dios te guarde o Dios te bendiga. Tushata, ¿de dónde vienes? Tushata. Tushata. Esos son algunos ejemplos, para no alargarnos mucho, pero son demasiados, de cómo habla una persona maya en el mundo moderno. Otra cosa muy característica de la gente de Yucatán es su acento, que nosotros en el centro de México, yo soy del centro de México, decimos que como que cantan las palabritas cortadas. A ver. Un yucateco se cayó desde lo alto de la iglesia. Ningún hueso se le quebró porque cayó de cabeza. ¡Bomba! Me gusta, me gusta. Una de las mayores evidencias de la cultura maya que sigue muy bien conservada hasta la fecha es sin duda Chichén Itzá, la antigua civilización maya que tenía unos, se estima, 40,000 habitantes, ubicada en la región de la Riviera Maya. Hoy en día Chichén Itzá es una de las 7 maravillas del mundo moderno y se ganó este título por su impresionante pirámide de Kukulcán, que en 2 fechas al año logra un reflejo con el sol que solamente unos conocedores de las estrellas maestros pudieron haber logrado. Eso también ha puesto a muchísimos científicos a pensar que los mayas han sido una de las civilizaciones más avanzadas considerando su era y sus recursos. De hecho, toda esta parte quería grabarla adentro de Chichén Itzá. Ahorita vamos saliendo de ahí, pero no dejan grabar, se ponen un poco exigentes con ese tema. Así que se los cuento acá afuera con un poco de imágenes que grabé desde adentro. Chichén Itzá significa la boca del cenote de los Itzá, que era el nombre de esa civilización. Itzá sería como los brujos del agua. Entonces esta ciudad podríamos decir que es la boca del cenote de los brujos del agua. ¿Qué tal? Qué poético, ¿no? Ahí dentro podemos encontrar 13 canchas del antiguo juego de pelota, al que también se le conoce como Poc-ta-Poc, porque la pelota de hule rebota en la cadera y hace Poc-ta-Poc. Un dato perturbador es que a los ganadores del juego de la pelota, que lograban meter más veces la pelota en el aro altísimo, muy difícil, los sacrificaban. Esto porque ellos creían que de esta manera podían pasar a la siguiente vida en el mundo de los dioses, donde podrían gozar por siempre. Entonces sí, piénsalo, es como si hoy en día tú fueras los domingos a echar la reta del fútbol ahí en tu colonia y a los ganadores les dieran cuello, los mataran ahí mismo. Vaya dato bastante perturbador. Si hablamos sobre religión, los mayas modernos son seguidores del cristianismo. No creo que todos enteramente, pero sí la mayoría. ¿Y cómo se aplica el cristianismo aquí? Tiene un contexto interesante. Se suelen ver las cruces sin Jesucristo en ellas. Esto porque se dice que cuando llegaron los españoles e intentaron convertir a los locales a su religión, los mayas empezaron a crucificarse. Porque, como ya dijimos, estaban muy acostumbrados a los sacrificios. Entonces veían al hombre en la cruz y decían, ah, eso es lo que tenemos que hacer por la deidad, entonces tenemos que sacrificarnos, tenemos que crucificarnos. Y fue cuando dijeron, no, se está saliendo de control, quiten a Jesucristo. Otra cosita es que sueles ver cruces de color verde. Esto porque les simboliza a la ceiba, un árbol que les tiene un alto valor espiritual. Y también se suelen ver las cruces vestidas, si así podemos decirlo, con muchos colores. Esto porque les recuerda a la vestimenta típica de la mujer maya. Aunado a esto, por supuesto, está muy presente la Virgen de Guadalupe, que al darle una virgen morena, los europeos a los ahora latinoamericanos lograron convencerlos más fácilmente. Y sí, así es como ha evolucionado hasta el día en que grabo esto. Oigan, y quiero aclarar que en este video nos estamos centrando en los mayas, pero realmente en lo que hoy en día es el territorio mexicano antes de la llegada de los europeos del viejo continente, habían más de 50 culturas. Los mayas eran solamente unos de ellos. 50 culturas, cientos de civilizaciones, de los que aún hay muchísimos rasgos en la cultura del país. Me acabo de encontrar con una ceiba. Ceiba es este árbol que está acá, que si bien esto se encuentra en muchísimas regiones del mundo, para los mayas les tiene un significado especial. Y es que se cuenta la leyenda en muchos territorios mayas de Ixtabay. Ixtabay es una mujer fantasma, podríamos decir, que se le aparece a los hombres que se están portando mal. ¿Por qué sale de
de la ceiba? Pues se cree que la ceiba es un árbol que con sus raíces se conecta con el inframundo. Entonces esta mujer Ixtabay, que es sumamente hermosa, se cree que viene desde abajo, viene desde el inframundo para llevarse a los hombres que se están portando mal con ella. Lo que hace es que los seduce, les dice vente para acá, sígueme, y procede a perderlos en la selva. Algo así como el Chuyachaki, ¿no? Esta leyenda de la cual aprendimos en la región amazónica del Perú. Algo así, pero en vez de ser un enanito anciano sumamente decrépito y espantoso, es una mujer bellísima que sale de abajo de un árbol llamada Ixtabay. Y por último, hablemos de qué pasó con los mayas. Existen muchísimas teorías y de verdad, métanse ustedes a internet, compruébenlo, que dicen que los mayas se desaparecieron, que tal vez los mayas eran rastros de extraterrestres que después se esfumaron. Pero la realidad es que si tú le preguntas eso a la gente de esta región, te van a decir, hueyanone, estamos aquí seguimos. Los mayas no se esfumaron. De hecho, siguen habiendo más de 6 millones de mayas en el planeta. Por supuesto, mayas mezclados como todas las culturas en el mundo hoy en día, producto de la globalización. Pero es muy hermoso, es muy bello saber que es una cultura que sigue viva, que sigue teniendo evidencias en el mundo moderno y que aquí seguirán preservando y respetando sus raíces. Hueyanone, me encantó esa frase y con esto concluimos este video. Por favor, corríjanme, añadan información aquí abajo en los comentarios. Muchísimas gracias por haberme acompañado y nos vemos como siempre en unos días con un video nuevo. Sama.